Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar cómo hacer funciones nuevas a partir de funciones que ya tenemos, debido a que ya tenemos un catálogo, ya tenemos nuestro bestiario de funciones y nos gustaría obtener funciones haciendo algunas operaciones con esas funciones que ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que podemos hacer son traslaciones. Las traslaciones simplemente es, tenemos nuestra función y obtenemos una nueva función moviéndola hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o la izquierda. La manera de hacer traslaciones es la siguiente. ¿Sí? La traslación va a ser un desplazamiento horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda, o vertical, arriba o abajo. Vamos a suponer que tenemos c, cualquier constante real mayor que 0. Si nosotros hacemos f de x más c, f de x, digamos que tenemos nuestra función, más c, la levanta, ¿de acuerdo? Entonces, si esta es nuestra y igual a f de x, al sumarle una constante c, la vamos a elevar. Por otro lado, si nosotros en lugar de sumarle c, le restamos c, bueno, la vamos a desplazar hacia abajo, como tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Ustedes ven que aquí resté esta constante c y nuestra función de estar más o menos en el centro del cuadrante va a estar ahora abajo. Bien, por otro lado, si nosotros dentro del argumento de la función, porque si ustedes se fijan aquí nada más sumamos la función, pero dentro del argumento, si nosotros restamos c, esto lo va a desplazar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, restamos c y la movemos a la derecha, que esta sería mi izquierda, pero si nosotros vemos aquí el plano, restamos c en el argumento, no por fuera, adentro de la función, movemos la función a nuestra derecha. Por otro lado, si le sumamos c, estamos moviendo la función hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y podemos hacer combinaciones de estas funciones conforme nosotros queramos hacerlo. Si nosotros queremos moverla arriba y a la izquierda, pues simplemente sumamos c a la función y en su argumento sumamos c y obtendríamos una función que está arriba a la izquierda. Y si estás viendo en este video, me gustaría ver en los comentarios cómo subirla arriba. Ya vimos cómo es arriba a la izquierda, cómo sería arriba a la derecha, luego cómo sería abajo a la izquierda y después abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Eso sí sería interesante ponerlo aquí abajo. Otra manera de obtener funciones nuevas a partir de funciones que ya conocemos. Esto es extremadamente útil cuando estamos ajustando modelos. Nosotros ya tenemos el comportamiento deseado de nuestra función, pero a veces nos queda muy abajo o muy arriba o no coinciden los datos. Entonces lo que podemos hacer es manipular esta función y esto es exactamente lo que muchas veces estamos buscando, ¿sí? Ya sea como ingenieros, como físicos o como matemáticos. Bien, entonces, alargamiento, reflexiones, vertical y horizontal. Bien, vamos a suponer que c es mayor que 1, es nuestra constante, ya no es mayor que 0, necesitamos que sea mayor que 1. Si nosotros multiplicamos c por f de x, lo que vamos a hacer es nuestra función la vamos a estirar, la vamos a alargar hasta arriba, ¿no? Y esto lo ilustro en esta parte. Si ven, esta función está más arriba y más alargada. No la vamos a desplazar, es como si fuera elástica y la estiráramos, ¿de acuerdo? Eso hace la constante c por f de x. Si nosotros en lugar de multiplicar c, dividimos entre c, vamos a aplastar nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces, esta función, bueno, está digamos, como comprimida. En lugar de estirarla, la aplanamos un poco, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si nosotros multiplicamos a c, ¿sí? Por su argumento, la vamos a comprimir horizontalmente, ¿sí? Comprimimos horizontalmente a y f de x. Ese no lo ilustré aquí, ¿de acuerdo? Pero simplemente lo comprime horizontalmente
Y si tenemos y es igual a menos f de x, lo que hace es el f de x, tenemos la función y la va a reflejar con respecto al cuadrante. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Bien, entonces lo que nos queda es, si nosotros multiplicamos y es igual a por menos 1, menos f de x, va a reflejar el eje con respecto al eje de las x, aquí está la reflexión, y f de menos x, aquí está, lo refleja con respecto al eje de las y. Si ustedes se fijan, por fuera lo refleja con respecto al eje de las x, y por dentro el menos 1 lo refleja con respecto al eje de las y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lograría una doble reflexión de tal manera que la función quede en este cuadrante? Eso sería interesante ver, usando los elementos que ya conocemos, ¿cómo sería este reflejo? Sería padre verlo en los comentarios. Combinación de funciones. Las funciones las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar, las podemos dividir, ¿sí? Y las podemos componer. Componer una función significa colocar una función dentro de una función, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo componer las funciones. Suma y resta de funciones. Bueno, f más g de x es simplemente f de x más g de x, ¿sí? No es muy complicado de hacer. F menos g de x, bueno, es f de x menos g de x, aunque lo que sí es que si f tiene cierto dominio, digamos que es un dominio A, y g tiene otro dominio B, el dominio de la suma va a ser la intersección de estos dominios, así como el dominio de la resta, ¿sí? También el producto. Lo que pasa es que necesitas que como estás trabajando con estas dos funciones al mismo tiempo, necesitas que las dos funciones trabajen al mismo tiempo. Entonces por eso necesitas la intersección de los dominios, que es el dominio donde ambas funciones trabajan, ¿de acuerdo? Entonces la suma, la resta y la multiplicación funciona con la intersección. En la división, siempre que dividimos hay que tener cuidado con dividir entre cero. Entonces vamos a estar trabajando con el dominio, pero le vamos a quitar de nuestro dominio los puntos donde g de x sea igual con 0, ¿de acuerdo? Para evitar estas divisiones entre 0. Entonces, bueno, f por g de x es simplemente f de x por g de x, y f entre g es simplemente f de x entre g de x. Bien. Entonces, sumar, restar, multiplicar y dividir las funciones es muy sencillo. Nada más en la división sí les pediría tener cuidado con los ceros de la función g. Si dividen al revés, o sea, g de x entre f de x, viceversa, vamos a tener cuidado con los ceros de f de x. Los vamos a quitar del dominio, los vamos a remover. Composición de funciones. Tenemos dos funciones f y g. La función compuesta, la cual se puede escribir con un círculo, f composición g, así se lee este círculo, se define como f definido en g de x. Yo creo que la manera más fácil de ver la composición de funciones es con ejemplos, ¿sí? Donde tienes x en tu función original, sustituyes la otra función, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tienes x al cuadrado y g de x, f de x igual a x al cuadrado y g de x, x menos 3, vamos a hacer todas las operaciones que conocemos. Entonces, la suma va a ser x al cuadrado más x menos 3, ¿de acuerdo? Esa es la suma, aquí la tenemos. La resta, bueno, sería x al cuadrado menos x más 3, bien. En la multiplicación, eso va a quedar x al cubo menos 3x al cuadrado. El cociente o división nos va a quedar x al cuadrado entre x menos 3. X menos 3 es 0 cuando x es 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar quitar del dominio de f entre g el número 3 para evitar esta división entre 0, ya que no está definida nuestra función en el punto 3 debido a esto. Ahora vamos a ver la composición. F de x lo que hace es el x lo eleva al cuadrado,
Si en lugar de x le ponemos x menos 3, lo que vamos a obtener es x menos 3 al cuadrado. Esa es la composición de funciones, ¿sí? Y bueno, aquí no hay ningún problema, las dos funciones tienen como dominio los reales, entonces al hacer intersección reales con reales obtenemos simplemente los reales y el dominio son los reales. Ok, ahora g de x lo que hace es, al x le resta 3. Entonces si componemos g en f de x vamos a obtener x al cuadrado menos 3, que es lo que tenemos aquí. El dominio siguen siendo los reales. Cuando dividimos g entre f, estamos haciendo un cociente, vamos a dividir x menos 3 entre x al cuadrado. X al cuadrado es 0 en 0. Por lo tanto, el dominio van a ser la intersección de los dos dominios, los cuales reales, intersección reales, son los reales, pero le vamos a quitar el 0, porque 0 al cuadrado es 0. ¿De acuerdo? Y con eso ya tenemos varias opciones de cómo hacer nuevas funciones a partir de funciones que ya conocemos y funciones que presentamos en nuestro bestiario. Si queda cualquier duda, por favor ponte en contacto conmigo o deja tu duda en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.